Hoy tenemos un gran regalo para todos los entusiastas de la historia antigua, ya que vamos a curiosear por Egipto. Desde cachorros momificados hasta los talleres de embalsamiento. Quédense aquí mientras echamos un vistazo a las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 20. Cachorros de león momificados. De nuevo en Saqqara, esta vez en una enorme necrópolis que no solo albergaba los restos momificados de humanos muertos, aunque había muchos de ellos, ya que este era el cementerio de la antigua ciudad de Menfis, sino que también contenía muchos animales momificados, específicamente gatos. Muchos gatos. Todo tipo de gatos, desde leones hasta especies domesticadas. Los antiguos egipcios a menudo momificaban animales, y había algunas criaturas que eran apreciadas por estar cerca de los dioses. Entre ellas se encontraban los gatos en particular, pero también los cocodrilos, las cobras y los pájaros, todos los cuales se encontraron en forma momificada y en Saqqara. Además de estos animales viejos y secos, también encontraron 2 cachorros de león momificados. Estos son inusuales, ya que se encuentran entre los pocos ejemplos que se han descubierto intactos. Bien. Número 19. Momia gritando. Como si la cara de un cadáver momificado normal no fuera más que suficiente para darles una nueva gama de pesadillas horribles. Aquí hay una congelada en un grito solo para agregar un poco de condimento adicional a estas imágenes ya inquietantes. Esta momia se llama Mera Tamun y fue encontrada junto con otra momia en Deir el-Bahari. Hay algunas investigaciones que sugieren que esta mujer murió de un ataque cardíaco, y tal vez es por eso que su cara está congelada en un grito eterno. A la momia le hicieron una tomografía computarizada que muestra que la mujer tenía muchos depósitos de placa grasa en sus vasos sanguíneos. Se supuso que lo más probable es que haya muerto de un ataque cardíaco masivo y que probablemente estaba sola cuando sucedió. Luego conjeturaron que no la encontraron durante varias horas y que se había instalado el rigor mortis. Entonces, fue momificada con esta expresión aterradora, congelada en un grito por toda la eternidad. Número 18. Ataúdes de madera antiguos. Se trata de un montón de ataúdes más que estaban repletos de momias fascinantes que se desenterraron en 2019. Es realmente sorprendente la cantidad de momias que aún quedan por descubrir. Casi todas las semanas, alguien parece tropezar con otro montón de cadáveres antiguos. Este extravagante paquete de fiesta de ataúdes fue descubierto en Luxor después de años de excavaciones por parte de equipos dirigidos por extranjeros, cuando la excavación fue asumida por el jefe de arqueología egipcio. Luego, la tierra comenzó a entregar sus momias y siguen llegando. Estos ejemplos excepcionalmente bien conservados han brindado a los historiadores una idea de la forma en que se coloca una momia antes del proceso de envoltura. Aparentemente, si un cuerpo es el de una mujer, debería haber sido colocada con las manos abiertas, mientras que si era una momia masculina, las manos estaban cerradas en puños, presumiblemente en caso de que necesitara golpearlo en el más allá. Número 17. Momia de la reina Nefertiti. A principios del otoño de 2022, un destacado experto en egiptología afirmó que finalmente se había encontrado la momia de la reina Nefertiti. El misterio del paradero del lugar de descanso final de Nefertiti ha desconcertado a los arqueólogos durante todo el tiempo, así que este experto y su equipo comenzaron la búsqueda en serio en 2017. Afirman que la han encontrado y que revelarán dónde, cómo y por qué creyeron que era la famosa belleza. A su debido tiempo, por supuesto, todo me suena un poco a un montón de tonterías, pero ¿qué diablos sé yo? Solo trabajo aquí y digo muchas palabras. Sin embargo, también es importante recordar que el Ministerio de Turismo egipcio está siempre ansioso por promover todas las cosas interesantes que se han encontrado en las tumbas constantemente investigadas de este país, y siempre están buscando una manera de revivir su decadente industria turística. Y un nuevo hallazgo masivo como este probablemente causaría un gran revuelo en el departamento de fanáticos del antiguo Egipto. No es que sea escéptico ni nada, por supuesto. Número 16. Tumbas de los constructores de las pirámides. En 2010, se descubrieron nuevas tumbas en Giza y Egipto, lo que dio motivos a muchos egiptólogos para creer que las pirámides no pudieron haber sido construidas por esclavos. Un arqueólogo jefe afirmó que las tumbas recién descubiertas eran las de los trabajadores responsables de la construcción de las pirámides.
Consideró que si eran esclavos, y por lo tanto, no tenían estatus, no se les habría permitido ser enterrados junto a la tumba del rey. Es lógico, pero ¿esta evidencia realmente va a deshacer todo lo que siempre hemos entendido sobre las pirámides? Bueno, probablemente no. Encontramos títulos y jeroglíficos que decían «el supervisor de los constructores de las pirámides». Aunque la primera de estas tumbas de trabajadores se descubrió en 1990 cuando un caballo literalmente tropezó con ella, esta teoría tardó 20 años en desarrollarse. Durante ese tiempo, seguimos viendo todas las películas que mostraban a esclavos construyendo las pirámides. Todos los libros de texto siguen llenos de imágenes y descripciones de este hecho. Y seamos honestos, casi todo lo que creemos entender de los tiempos antiguos se basa en la interpretación de diferentes expertos, con la información disponible en ese momento. Harán falta años de investigación continua y pruebas adicionales para cambiar la narrativa en torno a la construcción de las pirámides. No sucederá porque un hombre lo diga en voz alta a unos cuantos periodistas, aunque crea que es el descubrimiento más emocionante e importante de todos los tiempos. Número 15. Los ataúdes de piedra en Saqqara. Una necrópolis absolutamente enorme que es la ciudad de los muertos, es un verdadero tesoro de momias y artefactos generales de los primeros años del antiguo Egipto. Como se trataba de gente a la que le gustaba enterrar a sus muertos con un montón de cosas extra para ayudarles en su camino hacia la otra vida, esto proporciona a los arqueólogos un montón de cosas entre las que hurgar. Esto ofrece una gran cantidad de información valiosa sobre esa forma de vida y muerte en esta antigua civilización. El descubrimiento en particular que estamos analizando fue el de 5 tumbas de alrededor del 2700 a.C. Los arqueólogos creen que pertenecían a altos funcionarios del antiguo reino de Egipto y que pertenecían al primer periodo intermedio. Todas estas tumbas estaban pintadas con un gran detalle, y las pinturas se habían conservado muy bien durante los miles de años transcurridos desde que se crearon. En el interior también encontraron ataúdes de madera y piedra, estatuas y piezas de cerámica, ya sabe, todo el material habitual de una tumba. Número 14. Momias en Minya. Resulta sorprendente la frecuencia con la que se descubren restos momificados en Egipto, un testimonio de la fascinante cultura de preservación de los antiguos egipcios. Esta civilización milenaria desarrolló técnicas sofisticadas para la momificación, un proceso que no solo preservaba los cuerpos de los fallecidos, sino que también reflejaba sus profundas creencias sobre la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios consideraban la momificación como un paso crucial para asegurar la inmortalidad del alma, permitiendo que el Ka, o fuerza vital, tuviera un recipiente al cual regresar en el más allá. En este contexto, nos encontramos ante un descubrimiento extraordinario en Minya, una provincia situada al sur de El Cairo. Aquí, un equipo de arqueólogos ha desenterrado un complejo laberíntico de cámaras funerarias, cada una albergando secretos milenarios. Estas cámaras, talladas con precisión en la roca sólida, han revelado un tesoro arqueológico, un conjunto de al menos 40 momias, perfectamente preservadas a través de los siglos. La magnitud de este hallazgo no solo reside en la cantidad de momias encontradas, sino también en la diversidad de edades representadas, desde infantes hasta ancianos, ofreciendo una visión única de la estructura demográfica y las prácticas funerarias de la antigua sociedad egipcia. Los expertos han datado preliminarmente estas tumbas en el período tolemaico o en los albores de la era bizantina romana, una época de transición fascinante en la historia de Egipto. Este período, caracterizado por la fusión de culturas egipcia, griega y romana, se refleja en los métodos de momificación y en los artefactos encontrados junto a los cuerpos. La disposición de las tumbas y la calidad de la momificación sugieren que éstas pertenecían a una familia de considerable estatus social, posiblemente sacerdotes o funcionarios de alto rango. Cada momia, cuidadosamente envuelta y preservada, cuenta una historia silenciosa de rituales, creencias y la incesante búsqueda de la inmortalidad que definió a la civilización egipcia durante milenios. Número 13. La cámara secreta de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops, es un símbolo del gran y perdurable atractivo misterioso del pasado antiguo de Egipto. Esta pirámide
es una de las piezas más grandes y obvias del rompecabezas, y sin embargo, sigue albergando secretos, algunos de los cuales todavía se están revelando hoy en día. Recientemente se ha descubierto que dentro de la Gran Pirámide de Giza hay un enorme vacío, o una habitación oculta, por así decirlo. Los científicos apenas han comenzado a desarrollar las tecnologías que les permiten ver realmente debajo de la superficie de la estructura. Aunque la pirámide de Keops fue construida en el año 2500 a.C., nuestra tecnología moderna solo nos ha permitido explorar hasta cierto punto el interior de este edificio. Ahora se utilizan escáneres que pueden visualizar y mapear la forma real del interior, en lugar de basar el mapa solo en lo que la gente había visto o podía imaginar que probablemente había dentro. Así que una de las cosas que encontraron mientras escaneaban la pirámide con esta nueva y sofisticada máquina fue una habitación o cámara que parece haber sido ocultada deliberadamente. Con 30 metros de largo, el espacio parece haber tenido un propósito. Pero incluso con todas las máquinas de escaneo del mundo, aún no podemos descifrar el significado de las ideas antiguas. Los científicos involucrados en el descubrimiento no llaman habitación al espacio como tal, principalmente porque no tienen idea de para qué servía, sino que más bien han decidido aferrarse a la zona como si fuera un vacío. Hay algunas teorías, muchas de las cuales los científicos dudan en entusiasmarse demasiado. Una de ellas es que la habitación oculta podría ser un lugar donde fue enterrado el cuerpo del rey. Pero dicen que era más probable que haya servido como un propósito de ingeniería para los arquitectos involucrados en la construcción de la Gran Pirámide en sí. Número 12. Arqueólogos descubren un túnel. Cleopatra, indudablemente la más célebre de las reinas del antiguo Egipto, continúa siendo objeto de fascinación y misterio, especialmente en lo que respecta a la ubicación de su lugar de descanso final. A pesar de siglos de búsqueda e investigación, el paradero exacto de su tumba ha eludido a generaciones de arqueólogos y egiptólogos. Sin embargo, recientes avances arqueológicos han arrojado nueva luz sobre este enigma milenario, reavivando la esperanza de resolver uno de los mayores misterios de la antigüedad. En un emocionante giro de los acontecimientos, un equipo de arqueólogos ha realizado un descubrimiento potencialmente revolucionario. Un intrincado túnel excavado en la roca sólida, oculto bajo las ruinas de un antiguo templo egipcio. Este pasadizo subterráneo, que se extiende por una asombrosa longitud de 1450 metros, serpentea bajo el imponente templo de Taposiris Magna, ubicado en la histórica región de Alejandría. La magnitud y complejidad de esta estructura han llevado a algunos expertos a especular que podría ser el camino hacia la tan buscada tumba de Cleopatra. La teoría de que este túnel podría conducir a la cámara funeraria de Cleopatra y su amante, Marco Antonio, ha generado un gran entusiasmo en la comunidad arqueológica. Esta hipótesis se basa no solo en la ubicación y características del túnel, sino también en la importancia histórica de Taposiris Magna y su conexión con el reinado de Cleopatra. Los que han tenido el privilegio de examinar el túnel de cerca lo han descrito como una obra maestra de la ingeniería antigua, llegando algunos a calificarlo de milagroso por su preservación y diseño. Aunque el término milagro podría parecer hiperbólico, la sofisticación técnica del túnel es innegable. Con una altura aproximada de 1,80 metros, su diseño recuerda a otra estructura antigua similar encontrada en la isla griega de Samos, sugiriendo posibles conexiones culturales o tecnológicas entre estas civilizaciones mediterráneas. La comparación con el túnel de Samos no solo subraya la importancia histórica del hallazgo, sino que también proporciona un contexto más amplio para entender las prácticas de ingeniería y construcción de la época. El túnel de Alejandría ha revelado algunos hallazgos intrigantes en excavaciones preliminares. Se han recuperado cerámicas finas, monedas con efigies de Cleopatra y Alejandro Magno, y estatuas artísticas. Estos artefactos ofrecen pistas sobre la época y contexto del túnel. Las monedas y objetos de Cleopatra y Alejandro Magno indican la importancia histórica de Alejandría, ayudan a datar el túnel y su posible conexión con Cleopatra. Las estatuas podrían revelar prácticas religiosas, estilos artísticos y representaciones de la época. Número 11. La ciudad dorada perdida. Los restos de una antigua ciudad perdida durante casi 3000 años no son nada despreciable. Y esta ciudad era dorada, así que debe haber sido una buena.
Todo el mundo siempre se apresura a decir que cualquier tipo de hallazgo en Egipto es el mayor descubrimiento desde que en la tumba de Tutankamón se encontraron un par de pantalones de faraón antiguos. Bueno, ese es el mayor descubrimiento desde que Tutankamón desenterró una momia con un sombrero gracioso. El mayor descubrimiento desde el viejo rey Tut. Quiero decir, ya sabes a qué me refiero. Y en esta ocasión, los que se jactan de esto, bueno, tal vez tenían razón. En septiembre de 2020, comenzaron las excavaciones en el sitio entre los templos de Amenhotep III y Ramsés III cerca de Luxor, a unas 300 millas al sur de El Cairo. Pasaron algunas semanas, pero el equipo de arqueología comenzó a descubrir edificios de ladrillo que parecían ir en todas direcciones. Lo que estaban encontrando resultó ser la ciudad antigua más grande jamás descubierta en Egipto. Había existido durante la era de Amenhotep III y Tutankamón, y finalmente se perdió bajo las arenas del desierto. Pero esta ciudad representa la edad de oro de los faraones, y ha habido numerosos hallazgos importantes dentro del sitio, desde joyas hasta objetos de cerámica de colores, ladrillos de barro con el sello de Amenhotep III impreso en ellos, y los amuletos del escarabajo. Después de 7 meses de excavación, el sitio incluía varios barrios diferentes, e incluso una panadería con todas sus ollas y hornos todavía en su lugar. A medida que continúa la excavación, la ciudad sigue revelando secretos y mostrando a todos cómo pudo haber sido la vida hace más de 2000 años. Número 10. Una antigua cervecería. Resulta fascinante descubrir que los antiguos egipcios podrían haber sido aficionados a las bebidas alcohólicas, un hecho que quizás sorprenda a muchos. En la localidad de Abidos, situada al este del templo del rey Narmer, los arqueólogos han desenterrado los restos de una cervecería que data de hace nada menos que 5 milenios. Este hallazgo es de suma importancia, ya que se considera que podría ser la cervecería de alta producción más antigua jamás descubierta en el mundo. Considerando su antigüedad de 5000 años, esta afirmación parece tener un fundamento sólido. Surge entonces la intrigante cuestión: ¿cuál era la razón detrás de la elaboración de tan grandes cantidades de cerveza por parte de los antiguos egipcios, y cuáles eran exactamente sus métodos de producción? Para desentrañar estos misterios, un equipo de arqueólogos está empleando tecnología de vanguardia, incluyendo equipos de investigación magnética, en un esfuerzo por responder a estas y otras numerosas preguntas relacionadas. Los hallazgos hasta ahora han sido asombrosos. Las investigaciones han revelado que esta antigua cervecería operaba a una escala verdaderamente impresionante. Basándose en un análisis detallado de las estructuras descubiertas y las dimensiones de los recipientes de cerámica utilizados en el proceso de elaboración, los expertos han llegado a una estimación sorprendente. La cervecería tenía la capacidad de producir más de 20.000 litros de cerveza en cada lote de producción. Para poner esta cantidad en perspectiva, imaginen un estadio deportivo moderno con capacidad para 40.000 espectadores. La producción de un solo lote de esta cervecería antigua sería suficiente para proporcionar una pinta de cerveza a cada persona presente en dicho estadio. Esta comparación nos da una idea de la magnitud de la operación y su importancia en la sociedad egipcia antigua. Número 9. Momias romanas en el oasis. En el año 2010, una fascinante excavación arqueológica en un oasis del desierto egipcio reveló un hallazgo extraordinario: la primera momia de la era romana descubierta en la zona. Este descubrimiento excepcional consistía en un elaborado sarcófago de yeso tallado, procedente de un cementerio datado en el período grecorromano, una época de transición cultural fascinante en la historia de Egipto. La momia en cuestión pertenecía a una mujer de la antigüedad, cuyo atuendo y ornamentos ofrecen una visión única de las prácticas funerarias de la época. Vestida con una elegante túnica larga y un pañuelo que cubría su cabeza, la difunta fue enterrada con una serie de joyas y accesorios que reflejan tanto su estatus social como las creencias religiosas de su tiempo. Entre estos objetos se encontraban una delicada pulsera, un collar de colores vibrantes que probablemente tenía significado simbólico, y un par de zapatos finamente elaborados. Un detalle particularmente intrigante y algo inquietante de este hallazgo son las piedras de colores cuidadosamente colocadas sobre los ojos de la momia. Esta práctica, poco común en las momificaciones tradicionales egipcias,
parece indicar una creencia en que la difunta permanecía en cierto modo despierta o consciente en el más allá, añadiendo una dimensión fascinante y algo perturbadora a nuestro entendimiento de las creencias funerarias de la época. Junto a la momia, los arqueólogos descubrieron una serie de monedas antiguas, un hallazgo de inestimable valor para la datación precisa, no solo de esta tumba en particular, sino también de otros artefactos y estructuras encontrados en el cementerio. Estas monedas proporcionan un contexto histórico crucial, permitiendo a los investigadores situar con exactitud este entierro en la línea temporal de la historia egipcia. Aunque en la misma zona se identificaron 13 tumbas adicionales, ninguna de ellas rivalizaba con la riqueza y el estado de conservación de este descubrimiento principal. La singularidad de esta tumba radica no solo en su contenido, sino también en su ubicación geográfica. Es la primera de su tipo y época encontrada en este oasis específico, lo que amplía significativamente nuestro conocimiento sobre la extensión y las variaciones regionales de las prácticas funerarias romanas en Egipto. Este hallazgo es crucial para la arqueología y nuestra comprensión del Egipto romano. Revela nueva información sobre la vida, muerte y creencias de la época, llenando vacíos en nuestro conocimiento histórico. Aunque quizás no tan mediático como el descubrimiento de Tutankamón, cada hallazgo, por modesto que sea, es una pieza vital del rompecabezas histórico que enriquece nuestra comprensión del pasado antiguo. Número 8. Misteriosas tumbas negras. En 2018, los arqueólogos en Egipto encontraron un sarcófago de granito negro súper espeluznante y extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todas las cosas habituales que siempre encuentran en las tumbas, y realmente afectó a quienes se propusieron abrirlo todo. En primer lugar, estaba el miedo estándar a la maldición. Esto prácticamente no hace falta decirlo. Siempre que se abre una tumba, ya sabes, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un miedo legítimo para algunas personas. Y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y además, abrir una tumba está plagado de peligros biológicos y asquerosidad. Así que probablemente lo entiendas, estoy seguro. De todos modos, una vez que abrieron este gran ataúd negro, estos afortunados arqueólogos se encontraron con el hedor más horrendo. Bueno, era una tumba después de todo, así que esto no debería ser una sorpresa tan enorme. Antes de abrirla, habían esperado encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno, pero lo que encontraron fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de agua cloacal marrón. Disculpen mientras vomito un poco. Entonces, aunque no creen que hayan lanzado una maldición como tal, es muy posible que hayan podido liberar algunos gases tóxicos. Delicioso. Número 7. 110. Tumbas antiguas. Como hemos estado descubriendo, cuando cavas un hoyo en casi cualquier lugar de Egipto, es probable que desentierres los restos mortales de un antiguo o algún tipo de artefacto o reliquia del pasado lejano. Este es el sitio de el Kugan. Se encuentra a 150 kilómetros al noreste de El Cairo. El equipo de arqueólogos ha desenterrado 110 tumbas, las más antiguas de las cuales se cree que datan del período predinástico, que se extendió entre el 6000 y el 3150 a.C. Estas tumbas muy antiguas tienen forma ovalada, y las personas que se encuentran en su interior están tumbadas sobre su lado izquierdo, mirando hacia el oeste. Junto a los cuerpos en las tumbas, se han descubierto docenas de artefactos diferentes. Entre ellos, se incluyen las habituales vasijas de cerámica, así como algunas que tienen inscripciones con patrones e imágenes. También hay otras piezas de equipo funerario y elementos que se usaban en rituales durante la época del Antiguo Egipto. Es extraño descubrir realmente lo que es claramente un gran y antiguo lugar de enterramiento que se utilizó durante tantos miles de años y que sigue siendo desenterrado. Cuando se enterró a estas personas, probablemente esperaban que las dejaran en paz. Pero esa parece ser la naturaleza de la investigación histórica. Sin embargo, ¿cuánto más podríamos aprender desenterrando todos los cadáveres que alguna vez hubo en Egipto? Número 6. Tumba de un orfebre. El descubrimiento de la tumba de Amenemán, un orfebre que vivió hace aproximadamente 3500 años, causó gran entusiasmo entre los egiptólogos en el año 2017. Este artesano había dedicado su vida profesional al servicio del antiguo dios solar egipcio Amón-Ra, creando piezas de joyería y ornamentos sagrados.
La tumba, que se hallaba en una zona adyacente al renombrado Valle de los Reyes, fue desenterrada tras 5 meses de meticulosas excavaciones en el desierto de Luxor, revelando una fascinante visión de la vida y las prácticas funerarias de la antigua civilización egipcia. A pesar de que los descubrimientos arqueológicos son frecuentes en esta región, donde diariamente se desentierran restos antiguos y fragmentos de cerámica, este hallazgo particular captó la atención de los expertos por varias razones. En primer lugar, la tumba de Amenemán ofrece una perspectiva única sobre el papel de los artesanos en la sociedad egipcia antigua, especialmente aquellos dedicados a las artes sagradas. Además, su ubicación entre las tumbas de nobles y gobernantes sugiere que Amenemán gozaba de un estatus social elevado, lo cual arroja luz sobre la importancia de los orfebres en la jerarquía social de la época. El Ministerio de Turismo egipcio, en su esfuerzo por revitalizar el sector turístico del país, tras los cambios políticos ocurridos en la región desde 2011, ha mostrado un gran entusiasmo por este descubrimiento. Aunque algunos podrían considerar exagerada la atención mediática que reciben hallazgos como este, es importante reconocer su valor tanto para la investigación arqueológica como para el patrimonio cultural de Egipto. La tumba de Amenemán, aunque modesta, reveló artefactos fascinantes. Cerámicas finas, máscaras funerarias y figurillas diversas ofrecen información sobre creencias y prácticas de la época. Herramientas de orfebrería, moldes y ejemplos de su trabajo permiten reconstruir técnicas antiguas de joyería. Aunque no tan espectacular como otros hallazgos, esta tumba ilumina la vida cotidiana, artesanía y religión del antiguo Egipto, demostrando el valor de cada descubrimiento para comprender esta civilización. Número 5. Ruinas de templos antiguos. Incluso para los más apasionados entusiastas del antiguo Egipto, este descubrimiento podría resultar un tanto difícil de emocionar. Sin embargo, aquí estamos, compartiendo esta información con ustedes. ¡Qué afortunados son! Se trata del reciente hallazgo, que algunos podrían considerar menos que emocionante, de los vestigios de una sala columnada bajo el emplazamiento de un templo en Egipto. Aunque aparentemente este descubrimiento aporta algunos datos interesantes sobre la historia de la arquitectura antigua, en esencia, se reduce a un puñado de columnas en una excavación adyacente a un templo milenario. El sitio del templo de Buto, donde se realizó este hallazgo, es indudablemente un lugar de gran importancia en la historia de la región. No obstante, este descubrimiento en particular no ha revelado noticias especialmente sorprendentes ni elementos particularmente fascinantes que capturen la imaginación del público general. Los arqueólogos y estudiosos de la arquitectura antigua egipcia, sin duda, encontrarán valiosa esta información para sus investigaciones sobre técnicas de construcción y diseño de templos en el antiguo Egipto. A pesar de su aparente falta de espectacularidad, este hallazgo contribuye al creciente cuerpo de conocimientos sobre la arquitectura y las prácticas religiosas del antiguo Egipto. Cada descubrimiento, por modesto que parezca, ayuda a los investigadores a completar el intrincado rompecabezas de esta fascinante civilización. Sin embargo, reconocemos que para el público en general, puede que no sea el descubrimiento más emocionante. Así que, ¿qué les parece si avanzamos hacia algo un poco más intrigante y potencialmente más cautivador para nuestros queridos lectores? Número 4. Tumba de 4000 años de antigüedad. Una expedición conjunta entre Egipto y Japón ha descubierto algunos trastos viejos nuevos en la antigua necrópolis de Saqqara. Esto es algo que en realidad sucede, bueno, todo el tiempo. Encuentran tumbas y objetos antiguos con bastante regularidad. Este descubrimiento en particular fue una tumba excavada en la roca y un montón de artefactos de muchas épocas. La necrópolis de Saqqara es un antiguo cementerio de Egipto, por lo que se han encontrado tantas tumbas y artefactos en esta zona específica. Está situada cerca de la ciudad de El Cairo y es famosa por sus numerosas pirámides y tumbas. La pirámide escalonada de Sócer es la más conocida de ellas, y se construyó hace más de 4600 años. Se considera la estructura de piedra de su tamaño más antigua del mundo y marca el comienzo de la era de la construcción de pirámides en Egipto. Saqqara fue un lugar de enterramiento de la antigua capital egipcia de Menfis y se utilizó para entierros en todas partes durante varios milenios, desde el período de las primeras dinastías hasta el período grecorromano.
La necrópolis incluía una amplia variedad de tumbas y estructuras funerarias como mastabas. Se trata de tumbas con techo plano, pirámides y galerías subterráneas. Los artefactos encontrados en esta ocasión fueron especialmente interesantes porque incluían 2 estatuas de terracota de la diosa Isis, una de las deidades infantiles de Harpócrates, y toda una selección de amuletos, objetos de cerámica y varias cosas con inscripciones jeroglíficas. Número 3. Queso descubierto en una tumba. Ahora bien, esta es una idea bastante poco apetitosa, pero aquí estamos, y supongo que es lo que estamos haciendo hoy. Aparentemente, se trata de uno de los quesos más antiguos que se han descubierto. En una tumba perteneciente a un faraón, los arqueólogos encontraron algunos frascos rotos que contenían una extraña masa blanca solidificada. Suena repugnante, lo sé, pero pensaron que, de hecho, podría haber sido comida. A los antiguos egipcios les gustaba asegurarse de que sus queridos parientes fallecidos estuvieran completamente equipados para la otra vida con todo lo que pudieran necesitar, y esto básicamente significaba todo lo que usaban en vida. Así que reflexionaron sobre el contenido, pero no fue hasta años después que un nuevo estudio finalmente identificó la repugnante masa como queso. Según nueva información, el queso tenía 3200 años, un poco más maduro que el brie promedio. Hasta su descubrimiento, nadie sabía que los antiguos egipcios habían producido queso, pero la evidencia mostró que se elaboraba principalmente con leche de cabra y oveja. Los científicos agregaron que no podían imaginar qué sabor habría tenido, y afortunadamente, parece que nadie lo probó en una galleta. Número 2. Momia adolescente con tesoro. En el año 2020, los arqueólogos hicieron un descubrimiento fascinante en una tumba antigua que data de aproximadamente 3600 años atrás. Esta tumba albergaba los restos de una joven adolescente, cuya edad se estima entre 15 y 16 años al momento de su fallecimiento. Lo que hizo que este hallazgo fuera particularmente intrigante para los investigadores fue el elaborado ataúd en el que se encontraba la momia, confeccionado a partir del tronco de un árbol de sicómoro y posteriormente decorado con intrincadas pinturas. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los arqueólogos fue el impresionante ajuar funerario que acompañaba a la joven en su viaje al más allá. La adolescente había sido enterrada con una colección asombrosa de joyas y artefactos, cada uno de los cuales proporcionaba una visión única de la vida y las creencias de la antigua civilización egipcia. Entre los tesoros descubiertos se encontraban delicados pendientes, anillos finamente trabajados y collares elaborados con una combinación de piezas de cerámica y piedras semipreciosas, demostrando la habilidad artesanal de la época. Además de las joyas personales, el ajuar funerario incluía objetos de significado religioso y cultural. Entre los hallazgos destacan un amuleto de escarabajo, símbolo de renacimiento, una muñeca funeraria y 2 gatos momificados, resaltando la importancia de estos animales en la cultura egipcia. Unas sandalias de cuero rojo completaban el ajuar. Aunque la momia estaba deteriorada, los artefactos se conservaban sorprendentemente bien. Esta preservación excepcional ofrece a los arqueólogos una oportunidad única para estudiar las prácticas funerarias y la vida cotidiana del antiguo Egipto, generando entusiasmo en la comunidad científica y proporcionando nuevas perspectivas sobre esta fascinante civilización. Número 1. Taller de embalsamamiento. Si alguna vez aprendiste sobre el antiguo Egipto en la escuela, una de las primeras cosas con las que te habrás topado es con el extraño y claramente gráfico proceso de momificación que tanto gustaba a los antiguos egipcios. Muchos escolares tienen toda la técnica, especialmente la parte del cerebro, ya sabes, tatuada en sus memorias para siempre. Así que este es un sitio arqueológico que probablemente pueda agregar algo más a las maravillosas imaginaciones de tu propio cerebro. Este taller de momificación de 25 años de antigüedad fue descubierto en Saqqara, cerca de la antigua necrópolis de la pirámide, al sur de El Cairo. En el taller se descubrió una colección de utensilios de embalsamamiento, junto con vasijas de cerámica, cuencos y tazas medidoras. Y estos hallazgos están dando a los historiadores la oportunidad de descubrir más sobre los aceites que se usaban en el proceso de momificación. Estaban especialmente interesados en aprender sobre la composición química de los materiales utilizados, ya que este es uno de los sitios mejor conservados que se han descubierto donde esto realmente tuvo lugar.
Ahora, junto al taller, también había cámaras funerarias adicionales que contienen momias que han permanecido intactas y, por lo tanto, no amadas desde que fueron enterradas. Nos vemos en el próximo video.